Radio Sónica, la radio más escuchada en Internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 501 de Susurros en tus oídos. 12 años en el aire de Radio Sónica y desde hace 2 años dedicado pura y exclusivamente al teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche vamos a hablar de El soldado de chocolate, de George Bernard Shaw, y tenemos aquí a su director, Hugo Álvarez. Bienvenido, Hugo. Gracias. Muy agradecido por la invitación. No, por favor, encantado de que estés aquí. Y a 2 de sus actores, Néstor Navarría. Bienvenido. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y Lisandro Berenguer, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de esta apuesta de este clásico, ¿no? Que es la primera vez que se estrena en Argentina. No, fue una información que yo recibí de Argentores, que me dijeron que no tienen registro, de que nunca se hizo. Y la representante de Show me dijo que yo sepa nunca se hizo. Pero después un director se molestó ante otra persona diciendo, ¿cómo no? Si esta obra la hizo Inda Ledesma. En el 60. Yo no me acuerdo, pero puede ser. Así que no queremos reclamar paternidad del estreno de ello. Pero la obra en realidad se llama, la traducción es Las armas y el hombre. Y el hombre, exactamente. Y se estrena con El soldado de chocolate porque fue una versión que se hizo en España, una opereta de esta misma obra, y después se reestrenó en Estados Unidos, creo. Sí, en Estados Unidos o en Gran Bretaña mismo, donde era Bernard Shaw, claro. Ya con ese nombre y tiene ahora como medio esos 2 nombres, Las armas y el hombre, El soldado de chocolate. Bien. La película que se hizo se basó en la opereta que dice Hugo y se hizo con ese nombre, El soldado de chocolate. Entonces se popularizó, la historia se popularizó con ese nombre. Claro, claro. ¿Qué se siente adaptar a Bernard Shaw o una puesta en escena de Bernard Shaw? Para mí era un autor que siempre simpaticé desde muy joven, siempre me gustó, irlandés, tan socarrón, tan inteligente, brillante, pero bueno, no se daba. Yo quería en una oportunidad dirigir La profesión de la señora Warren, bueno, pero se dio esta obra, la leí, hablé con alguien para que la tradujera, la tradujo, que es Estela Obarrio, y bueno, y esta es la versión que hemos hecho. Lisandro, ¿cuál es tu papel? Uy, perdón. Disfrutando de este quesito. Me parece Ese muy es mi bien. papel. Adelante. Yo soy Sergei Saranov, que es el prometido de Raina Petkov, que sería lo más parecido a la protagonista que tiene la obra, ¿no? Soy un aristócrata que están como comenzando a meterse en la carrera militar por una cosa así de deber, pero que deja después de sus primeros combates y de esta guerra, porque la obra gira en torno a una muy muy breve guerra que fue histórica, ¿no? Nosotros no la tomamos por ahí históricamente, o la obra no la toma históricamente, pero una guerra muy corta que hubo en los Balcanes entre Bulgaria y Serbia, que duró 2 semanas nada más. Y bueno, mi personaje es un personaje que es horrible. Es un ser humano despreciable, como con todas lo atraviesan negativamente un montón de los temas que atraviesan la obra, como el militarismo, la cuestión de clases, la cuestión de género incluso, pero es un personaje que es muy divertido de hacer. Para mí es un desafío porque nunca había hecho un personaje así, entonces es buenísimo. Bueno, y además seguir trabajando con Hugo, que es un gusto. Sí, en realidad esta es una versión, como bien dijiste. Siempre son versiones, cada director hace una versión. Yo mismo decía de que esta no era una comedia y que la interpretación que se hace de sus comedias generalmente no coincide con sus deseos. No es una comedia convencional, esta es una comedia farsesca donde se recurren a elementos de la farsa, y ocurre que es muy difícil cuando uno junta actores que vienen de distintos lugares, primero encontrar una coincidencia con respecto a lo central de la pieza. Nos llevó tiempo de lograr entendernos todos lo que queríamos.
Yo creo que hoy, después de 4 o 6 funciones, no recuerdo cuántas, la obra se ha firmado, y lo que sí nos posibilita es ver, yo diría, la brillantez, hasta me llegaría a decir la genialidad que tiene el autor de plantear un tema que es actual, que es el militarismo, y la obra es una crítica despiadada, sobre todo contra lo que él llamó la era romántica, la era que se tenían en el 1800 de los héroes que eran resultado de las guerras. No sé por qué yo recuerdo que en todas las ciudades europeas y no europeas está poblada de estatuas de soldados, de héroes, de capitanes, de generales, y las calles nuestras. Shaw detestaba ello y los critica muy terriblemente, y él forma parte de eso, y el director le metió un poco más de púa. No, pero está muy bien, claro. Hay que verla. Ajá. No podemos medir todavía el alcance. Nos encantaría que vinieras a vernos y que nos dijeras tu opinión. Bueno, ¿sí? voy a hacer lo posible porque la última paciente del viernes tengo una pequeña vacación. Sí. Ella no está escuchando, así que No pasa nada, no te quemas. No me quemo. Néstor, ¿cuál es tu rol? Yo hago 2 personajes. Uno al inicio de la obra, que es el oficial Petrovich, que también es un soldado, y después el criado, Nicolae. Lo que se podría decir es que hay una marcada diferencia entre el cuerpo de los militares en la obra, ¿no?, que está como remarcado, y los otros personajes que no son militares y que están por debajo de lo que sería la escala social de los militares, de cómo se muestran en esta obra. Entonces yo hago un personaje que es uno un militar y el otro el criado. Uh-huh. Que el criado está en un lugar en el que de alguna manera se conforma con estar en ese lugar, y no es un tipo, por ejemplo, que pueda llegar a pensar en hacer la revolución, ¿no? Claro. Es un tipo que uh-huh. está ahí en esa condición. Y las cosas que se ven también es esto, las diferencias y el trato de las distintas situaciones sociales sobre el otro, ¿no? Esto de que el que está un poquito más arriba aplasta al que está un poquito más abajo. Uh-huh. Y de alguna manera también lo que se ve en la obra es el nacimiento de alguna forma del liberalismo, porque Blümchen, que es un general de un país muy chico, con un enorme poder económico, es el que de alguna manera termina como definiendo algunas situaciones, ¿no? Blümchen sería el soldado de chocolate, que es el soldado de chocolate. Okay. Porque la obra, por ahí para que quienes nos escuchan tengan un poco de idea, la obra cuenta la situación que se da cuando Blümchen, que es uno de los comandantes del ejército serbio, un suizo, mercenario, escapando después de haber perdido una batalla que mi personaje gana, se refugia en la casa de los Petkov, en donde está Raina, mi novia, y el padre, que es el comandante del ejército búlgaro. Uh-huh. Y la hija lo oculta, le salva la vida, digamos, y unos meses después él vuelve, y ahí es como una obra extraña, porque tiene esta cosa farsesca, que es muy farsesca, al mismo tiempo tiene un poco una lectura de como si fuera una cosa de enredos, porque hay una carta, una foto, yo maneja ese timing casi de comedia brillante en medio de, realmente a la guerra es una crítica muy despiadada. Hay frases como: recuerde, señorita, que todos los militares somos idiotas, cosas así, o sea, realmente atacando 9 de cada 10 militares. Claro, eso le dice Blümchen a la Ajá. chica cuando lo está escondiendo. Pero en la obra es, como decía Hugo, Bernard Shaw era un tipo con mucha espalda política, fue uno de los fundadores del laborismo británico, ¿no? Y era, además de todo, era un antibelicista y un antirromántico, era como una reacción de él. Entonces, a lo que más le ataca es al romanticismo de la guerra, como decía Hugo, esto de ¿por qué calles con generales, no? ¿Por qué? Algo pasa con eso, ¿no?
es consecuencia de alguna forma de ver el mundo. Y en esta obra, como también dice Néstor, hay muchos niveles de opresión, ¿no? Tenés los militares, la aristocracia, los trabajadores, una sirvienta que es medio prenda de pelea entre el personaje de Néstor y mi personaje, que se quiere desclasar, se quiere ir de ahí. Lo interesante es que es una mujer. Claro, una mujer, ¿no? La obra tiene un montón de capas que nosotros también hemos ido descubriendo a medida que la fuimos haciendo, porque no eran, por lo menos para mí, no eran tan evidentes como nosotros con Hugo estamos haciendo otra obra. El año pasado él me dijo, che, tengo estas obras, peguémosle unas miradas, ¿no? Y vimos varias y me muestra esta. Y yo soy muy malo, como actor soy muy malo para leer obras de teatro. No tengo visión de puesta, es como, lo sufro mucho. Yo si la obra, la estructura de la obra, yo soy guionista también, si la estructura de la obra y los diálogos y eso son interesantes, yo digo, bueno, listo. Y yo vi eso de la obra esta de Bernard Shaw, ¿no? Y nunca había hecho así como un clásico moderno, como sería. Pero después, las capas y capas que se le van poniendo y que han ido apareciendo, no solo a partir de la propuesta de la dirección para lo actoral, que es farsesco, como decimos, desmesurado, grotesco, sino también desde la escenografía o desde la música misma. La gente nos ha hecho muy buenos comentarios sobre cómo funciona el espacio, que es una zona indeterminada donde hay libros en el piso, pero hay alambre de púa y hay cajas de pertrechos, pero se toma el té arriba de esas cajas. Es como un espacio medio no fácilmente identificable, y eso como que a la gente la estimula. Sí, siguiendo lo que dice Lisandro, que eso es lo que también le da el carácter farsesco, porque la obra está apoyada más en situaciones que en la psicología de cada personaje. Entonces, esas capas son las que van a generando ese desarrollo. Una cosa que yo hice en la obra, cuando lo leí, sinceramente, pensé el espacio que describe Bernard Shaw, es una casa de gente muy rica, realmente con muebles. Yo decía, imposible describir esto económicamente porque tenés que comprar una escenografía que está lejos de nuestro alcance, y entrar a pensar cómo resolver este tema, y de pronto pensé, no es tan fundamental. Yo creo que lo fundamental es visualizar el espacio real donde ocurren los hechos, que es, el espacio es la guerra, donde se desarrolla la guerra en varios espacios, pero fundamentalmente en las trincheras. Vamos a jugar como si tuviéramos una guerra, claro, con las cajas de municiones, con esas cajas que mencionaba él, y distorsionando más aún esa realidad. Bien. Con las alambres de púa, aprisionando los libros, que es la cultura que está prisionero. Y hay un elemento que creo que se acentúa, que es la militarización, no solamente de estos ejércitos de mercenarios, porque son mercenarios. En ese momento no había un crecimiento tal que los ejércitos tenían sus planteles oficiales, tenían que recurrir a otros estados más desarrollados como los austríacos, los suizos u otros, o los rusos, que en este caso, que después pueden probar ellos su fuerza. Quiero decir que también militarizan las familias. Y es algo que si uno mira hoy en la realidad, también en nuestra sociedad y en nuestra formación, también está militarizado. El rol que juega el papá, que juega la mamá, la jerarquía que hay que responder como tal. Yo creo que es un autor sumamente inteligente, abordarlo reclama mucho, hay que ser muy inteligente. Yo no lo soy, entonces digo, una manera de salirle al paso es la imaginación. Ahí se puede disputarle algún terreno, y se ha respondido a ello. Y el espectador, yo creo que es muy agradecido cuando salís de la convención, salís del cuentito. Exacto. Cuando al espectador le das una visión diferente, que lo haces participar. No importa las conclusiones que llega. La gente se ríe mucho
porque es grotesca, decía la escena, 9 de cada 10 soldados son tontos de nacimiento. La guerra es un negocio como cualquier otro. Bueno, porque es eso realmente. Bien, recordemos que esto va todos los viernes a las 20:30 en el Teatro Corrientes Azul, Avenida Corrientes 5965. Sí, sí. Fantástico. Bueno, vamos a un pequeño tema musical, así nos servimos más vino y comemos más queso. Throw the fish I never had the nerve to make the final cut. Bueno, seguimos con el soldado de chocolate, a pesar que estamos comiendo queso, no chocolate. Hubiera sido por ahí más apropiado, ¿no? Chocolate y vino, ¿por qué no? Y la próxima. Pero no con forma de soldado, por favor. Hay una próxima, puede haber. Sí, pero por supuesto, el espacio más que No bienvenido. con el chocolate. No con el chocolate. Sí, con el chocolate. Ah, sí, con el chocolate. Bueno. Hugo, también estás dirigiendo Esperando al Zurdo. Sí. Es una obra de Clifford Odets, un autor norteamericano de los años 20. Él integraba un grupo americano progresista, el Theater Group, que integraba Elia Kazan, Lee Strasberg o Stella Adler. Y Adler le encomienda a Clifford Odets que escribe una obra sobre los conflictos que se vivían en Estados Unidos en esos momentos, que era la gran crisis de los 30. Y escribe sobre una obra, una crisis que estaban viviendo los sindicatos, que eran las primeras pruebas de fuego que ya se estaban viviendo. Se cree que esta obra se constituye en un modelo de lo que se llama el teatro proletario. Esa obra yo tuve la posibilidad de verla en el año 57, una versión dirigida por Alejandra Boero, en un sindicato, acá en el Sindicato de la Alimentación. Pasaron muchos años, probablemente que se ha hecho, no hay registro, porque vos en Argentina no lo encontrás. Sí se ha utilizado como material de estudio casi todo, Fernández, Aleso, casi todos los grandes maestros lo han tenido como material de estudio en sus cursos y talleres. Bueno, la hicimos y tenemos una gran satisfacción que ha crecido hasta el día de hoy, que hemos sido nominados al premio ACE a la mejor obra y a mí como director. Creemos que es importante porque el tema tiene una gran vigencia, la obra no está ayornada para nada, se muestra como ocurría en los 35, no sé si igual, pero no pensábamos adaptarla a hoy. Pero la fuerza del tema, la realidad de hoy, del que vivimos, hace que el pueblo se produce una mimetización que hace que la gente gusta, apoya. Claro. Y bueno, estamos muy contentos y esperamos seguir. Y estaba los sábados a las 21. A las 21 horas, sí. Exactamente. Los precios son populares. Yo quisiera agregar solamente una cosa, que es muy saludable esto que está ocurriendo, no en nuestros teatros, nosotros también, frente a las amenazas desde el punto de vista económico que padecen las salas independientes. Hoy me decía un actor, che, ¿cómo pueden sobrevivir? Y no, y creo que nuestro teatro está amenazado, si dentro de 2 o 3 meses nos sale un subsidio que nos han prometido, tenemos que bajar porque los alquileres son muy altos, y sumarle todos los gastos que implica la electricidad, el personal que limpia, bueno, nos vamos a ir y pertenecemos a una sala. Hay quienes pueden sobrevivir porque tendrán dinero, yo no lo tengo, no soy propietario. Quiero marcar eso, que es importante. Y también una cosa que no se habla nunca, en los elencos generalmente no es que se gana, pero hay un resarcimiento económico para los escenógrafos, para los músicos, no para los directores, en algunos casos habrá, pero los actores no. Los actores es el poco bordero que se haga boletería o algún subsidio que llegue a un 30%. Somos los parias, yo me considero actor porque también trabajo en la obra, somos los parias del arte. Lamentable, hablo del teatro independiente. Sí, el teatro comercial sí. también creo que se hacen cooperativas en el teatro independiente. Es una manera de escaparle a pagarle sueldos a los actores. Quería mencionar eso porque es un esfuerzo muy particular realmente. Hay momentos que los actores dicen, basta, che, no quiero trabajar gratis. Obvio. Quiero dedicarme a otras cosas. No corresponde. O sea, esto de por amor al arte quedar sujeto a lo que sea, no. Claro. Lo que pasa es que se vuelve un poco, perdón, porque por ahí ya estaba cerrando. No, se vuelve es siempre un equilibrio, ¿no? Porque
digo, nosotros tres, la gente que hace el zurdo, quienes hacemos El Soldado de Chocolate, hacemos teatro por algún impulso que es inenarrable, es y de eso nos agarran también, claro, de esa necesidad que tenemos de hacer. Pero bueno, por eso cuando una obra funciona, como está pasando con El Zurdo que está funcionando, cuando una obra comienza como El Soldado de Chocolate, además El Soldado de Chocolate siendo una comedia farsesca, la comedia depende tanto del público en términos de cómo funciona, de cómo la vas afinando. Yo soy de los actores que creen que la obra nunca termina de cambiar y de evolucionar mientras la hagas, ¿no? Sí es vital. Pero en una comedia es clarísimo que hay que ir ajustando cosas con respecto a cuál es la respuesta del público, que esto en los ensayos no lo ves, porque en los ensayos tenés el ojo del director, de un asistente, de alguien que por ahí está haciendo luces o música y por ahí puede opinar, pero entonces con El Soldado nos ha pasado que desde que lo estrenamos, desde que estrenamos la obra, cada vez se va enriqueciendo y espesando y afinando más y afilando y por supuesto que es un acto de fe cada vez que salimos a hacer la obra, pero es un acto de fe que la obra nos lo devuelve en términos de satisfacción artística. Siempre hay momentos de crisis cuando uno está ensayando, siempre hay momentos donde decís ¿qué estamos haciendo? Claro, ¿no? claro. Pero atravesar esas situaciones y llegar a poner una obra, aparte de que es un éxito en sí mismo, porque tantas que se quedan en el camino, la recompensa después cuando el público viene y a nosotros mismos nos sorprende, como, che, la obra está muy bien, es muy interesante, vimos esto, esto, y nosotros decimos, ¿se verá esto que estamos tratando de hacer? Bueno, y parece que se ve. Bien. Para cerrar, ¿quién menciona a sus compañeros? Bueno, los compañeros. No te olvides. Acá está Y las compañeras. acá está Y las compañeras. el machete. Está el machete. Está María Biau, que hace Raina, que es la hija de la pareja militares. Jorge García Marino, que tiene su personaje Petkov. Diana Santini. Catarina, la esposa de Petkov, la madre de Raina, esa es la pareja. La esposa de Petkov. Jorge Seín, que es Blumschild, que es el comandante Marcelo. Marcelo. Me va a matar. Tenemos varios Jorges en la obra. Me va a matar. Luz Moyano, que hace Louka, que es este personaje, esta criada que quiere salir de ahí. Lisandro, acá lo tenemos. Néstor. Y ahí estamos. Sí, somos 7. 7. ¿no? 7. Un elenco más bien. El músico Julio Escalice. Julio Escalice, Las escenógrafas son las Nélidas, son 2 chicas. Y el iluminador Miguel Soroway. Y asistencia la escenógrafa, la asistente de dirección Georgina. Jorgelina Yusi, ahí la tenés, Yusi. Y también tenemos la colaboración de Jorge Arjona. Bueno, es un equipo hermoso. Muy lindo, hermoso. Y Fernando Álvarez, que está como productor general de la obra y moviéndose y consiguiendo cosas todo el tiempo. Y Hugo Álvarez como el director. El director gracias, nominado al premio ACE. Bueno, muchas gracias. Por eso trajo el queso y el vino. Muchas gracias, Hugo Álvarez, por haber venido esta noche gracias, Luis, a Susurros, hablar del Soldado de Chocolate. Muchas gracias, Néstor Navarría, y muchas gracias, Lisandro Berenguer. El mayor de los éxitos para el Soldado de Chocolate, y espero poder hacerme la escapa de ir a verlos. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Ya volvemos.